Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la hora liberal en Radio Agricultura y Agricultura TV y todas sus plataformas junto a Ignacio Briones. Esta semana estamos con una distinguida e ilustre visita, el periodista, analista, crítico de cine, sagaz, analista de la contingencia, pero también de las grandes tendencias de la sociedad, Premio Nacional de Periodismo. Bueno, y muchas otras más atributos que podríamos ir conversando a lo largo del programa. Escritor de libros fundamentales. Sí, Ascanio Cavallo. Muchas gracias, ¿cómo están? Ascanio y ex colegas, fuimos decanos juntos Sí, en la fuimos En la Universidad Adolfo Ibáñez. Sí. en la Adolfo Ibáñez. Periodismo, yo era gobierno. Oye, Claro. ¿es cierto esto que tu nombre se debe al Conde Montecristo? No, pero anda por ahí, porque es una novela de Alexandre Dumas, poco conocida. ¿Cuál? Ascanio se llama. Ah, la novela se llama... Sí, sí, una novela grande que se ha publicado por entregas, como era en esa época. En folletines, claro. Claro. Y que mi padre debe haber accedido a ella porque yo la tengo hoy día, De la biblioteca de tu padre. en una edición muy antigua, sí. ¿Y tu padre era gran lector? Era muy buen lector, pero disperso, no es que tú digamos, leía para entretenerse. Entonces tenía muchas novelas de ese tipo, las de Salgari, las de Sabatini, las de Dumas. Y entre medio estaba esta. Y tú, obviamente, como se dice, lo que se herea no se hurta. No, mira, nunca hice nada con este tema. Lo sufrí más bien en el colegio, ¿no? Cuando te cambian los nombres y te Claro. ponen apodo. Ahora, tú has escrito, no poco, ¿no? ¿Cuántos libros serán? ¿18 ya? Creo que son como 21. Como 21 ya. Sí. Muchos en coautoría. Claro, la historia oculta. Las historias ocultas y algunos de cine generalmente han sido con Antonio Martínez. Algunos derivados de tesis universitarias que dirigí antes de la Adolfo Ibáñez en la Portales. Yo tengo aquí un recuento de los libros. Ascanio Cavallo ha escrito, como dijo Ignacio, algunos libros, no diría fundamentales del periodismo, de la política, o incluso de la historia. A esta altura ya podría ser como la historia oculta del régimen militar, la historia oculta. Ese con Iván Jaksic, ¿no? No, No, con Manuel Salazar y Manuel Salazar. Óscar Y Sepúlveda. Óscar Sepúlveda. Claro. Con Óscar Sepúlveda, ¿verdad? La historia oculta de la transición. Sí. ¿Ese fue en coautoría? No, ese solo. Y la historia oculta de la década socialista. Ese es con Rocío Monte. Ya, y la década oculta de la derecha, ¿cuándo viene? No, pues está mezclado todavía. Aparece, no, pero de la derecha en el poder, ¿no? Ah, bueno. No, claro, no llegamos hasta ahí. Claro, Nos detuvimos el 2010. en la campaña, sí, pues yo Sí, me acuerdo perfectamente. efectivamente. Pero es curioso porque salvo el último, estos libros son series periodísticas. Claro. Nunca fueron pensados como libros. La historia oculta del régimen militar era un fascículo que salía en el diario La Época todos los miércoles. Donde tú fuiste director Claro, un buen tiempo. que salía todos los miércoles y nunca fue pensado como libro hasta que se terminó. Y cuando se terminó hubo muchos llamados de lectores y cartas y qué sé yo. Y ahí como que lo imprimimos de inmediato, incluso en un papel de diario, Ah, para sí, venta en kiosco. claro, claro. Yo he visto esas ediciones como en papel de diario. Bueno, ya a esta altura se disuelve cuando tú lo tocas. Pues. Oye, ¿y cuál de todos estos libros es el que a tu juicio... Hay dos preguntas. Tu hijo predilecto, aunque nunca hay un hijo predilecto, pero el que tú te sientes más orgulloso y el que más quedó en la discusión, en la lectura de la gente. Mira, lo que pasa es que la historia oculta del régimen militar era un esfuerzo, así fue pensado, era un esfuerzo por como entender cuáles habían sido las etapas del régimen. Nosotros entendíamos que no era lo mismo desde el golpe hasta el 89, pero nadie había periodizado el pedido, nadie había dicho, mira, los Chicago fueron este año, este otro, se enfrentaron con esta fuerza o con esta otra, y lo que quisimos fue hacer eso. Entonces, ese para mí tiene un afecto especial porque es un esfuerzo
que supera el periodismo tradicional, digamos, que se mete como en la historia un poco, en la sociología, ¿no? Era un esfuerzo más allá de nuestras fuerzas. Claro, y tiene una mirada más histórica también. Tiene una mirada y al mismo tiempo cierto grado de arbitrariedad. Por ejemplo, hay un capítulo de ese libro que está dedicado a Valenzuela Somarriba, que se acaba de morir, ¿no? El abogado del Tribunal Constitucional, que según nosotros fue la pieza clave para que el plebiscito no fuera un fraude. Claro, claro, porque efectivamente hubo una sentencia. Empezó a imponer, digamos, su criterio en leyes que se discutían, sistema electoral, las típicas que te sirven para manipular. Claro. Claro, y que una obligó a elección. tener un padrón abierto, escrutable. Así es. Entonces eso no es propiamente en materia de historia, a menos que sea una historia del derecho o de una historia constitucional. Pero nos pareció tan relevante en ese momento que le dedicamos un capítulo. Nunca nadie más ha hablado de él. Oye, ¿y este qué año se publicó? Estrictamente el 88. Pero estos fascículos, todos los años previos, ¿no? Varios años antes. Un año. Un año, fue un Pero año. una, Sí. pero 53. una edición y un adendum de los fascículos previos, ¿no? De lo que se publicaba en el diario. No. Cuando se terminó de publicar el capítulo 53, que era el último, Lo juntaron todos. a la semana se publicó el libro, pero en este formato que te digo, acuerdo, ya, muy ok. barato. Ya. Después en ediciones posteriores ajustamos cosas, arreglamos, no cambiamos mucho, recibimos muchas Mucho cartas. reclamo, mucha queja, ¿no? Cartas, no tanto, ¿No fíjate, tanto? no, cartas de precisión. Que te decían, miren, tal año, qué sé yo era de tal, mi cargo era tal y no tal. Oye, a mí lo que me impresiona mucho de esos libros, pero particularmente de ese, uno pensaría la historia oculta del régimen militar, que el régimen militar era algo cerrado, difícil de No, pues. penetrar, de escudriñar, ¿no? Pero leyendo el libro, que es un extraordinario libro, a mí, me acuerdo que me marcó mucho, digamos, Mm. es un viaje sentimental por la política en tiempos muy difíciles de la política. Sí me llama la atención que hay cosas que no cambian de la política y de los políticos, aunque muchos eran militares, pero hacían política Eran finalmente. políticos, sí. Es que pucha que son buenos para hablar los políticos con los periodistas, porque hay un trabajo de fuentes que es notable. Mira, nos pasó una cosa bien increíble que te muestra un poco cómo funciona el país también, ¿eh? Ahora, no sé si puede ser más que el país. Nosotros pensamos, cuando íbamos a iniciar la publicación del primer fascículo, dijimos, aquí se nos cierran todas las fuentes. En el momento que se Lógico. publique el primero, no habla nadie más con nosotros. Así que hagamos entrevista al por mayor, digamos, ¿no? A granel, sin saber lo que buscamos, ¿no? Solamente para obtener Acumular material. información. Y estuvimos como 2 meses haciendo eso. Pero después pasó lo contrario. Cuando se notó, cuando se hizo visible que esto progresaba de forma cronológica, empezó la gente a llamarnos por anticipado. Oye, cuando lleguen al Interesante. 78, hablen conmigo, ¿no? Sí, Te estoy hablando de almirantes, de... claro, que uno pensaría que tienen otros códigos, no lo de Sí, los políticos. No, gente muy importante, muy importante dentro del régimen. Los de los más altos niveles, digamos. Y claro, ahí tú decías, ¿cuál es este fenómeno, po? ¿Y Esa tuvieron es- algún riesgo de censura o de que... No, no. o no hubo mayor problema? En el mundo de los medios opositores era normal que tú tuvieras ahí llamados de amenaza y ese Ya. tipo de cosas. O que, claro, que te dijeran que habían puesto una bomba. Ya, Era normal, pero no te asustabas con eso realmente. ya, no pasó a mayores. No. Sé que suena raro, ¿ah? Pero no te puede dar susto aquello que es rutinario. Claro. ¿Verdad? Te pasa todos los días, estás en ese ambiente, te encuentras con esto que hablábamos Es como esta antes película... de el bar de la CNI. Claro, claro. Resulta que está en el medio de la ciudad, entonces tampoco es...
Claro, es como la vida de los otros, esta película, ¿no? Claro, Al como la de final los otros, estaba pensando lo mismo. exactamente. te acostumbras a vivir en la Te acostumbras. El ser humano es muy de costumbre. No, te acostumbras. Entonces, había que tomar como prevenciones para que no te siguieran, para que básicamente para no revelar tus fuentes, digamos. Claro. Era en el fondo era protegerlas a ellas. Pero, pero claro, al final cada, cada quien quiere tener un pedazo de Un lugar en la línea historia. Lógico. en la historia. Sí, increíble. Esa es la Oye, naturaleza humana. Imposible no recordar además lo que significó todo ese proceso, el plebiscito, el retorno a la Claro. democracia, el primer gobierno de Elwin. Tremendo, Existía tremendo. una serie de miedos, ¿no es cierto? Pero al final fue un gobierno bien extraordinario, a mi juicio, probablemente, no con certeza creo yo, el más importante que hemos tenido desde que recuperamos la democracia, por lo que significó. Sí. Una mirada larga de progreso económico, Estoy de con acuerdo. equidad, Mm. una épica detrás, ¿no es cierto? Una épica que hemos ido perdiendo, con una validación de una economía de mercado abierta, el modelo exportador, en fin. Que entre paréntesis está muy bien relatado en otro libro Ascanio que se llama Los hombres de la transición. Claro, bueno, Ah, hay claro. Fox, Dave Benninger, Fox, sí. un hombre clave, en fin. Claro. Pero lo que te quiero llevar es la conexión que quiero hacer. Ese era un tiempo en que Chile, que progresó como nunca, tenía dos marcas, ¿no es cierto? Tres, diría yo. Primero, esta épica, esta mirada larga, de la cual, por distintas razones, más o menos los chilenos nos sentimos parte. Mm. Dos, un sistema político que era capaz de lograr acuerdos para hacer las reformas estructurales que apalancaron ese desarrollo económico y social. Y tres, había una visión moderada de la política, era Sí. una coalición de centro-izquierda, la concertación, pero moderada, que es lo mejor la encarna, diría yo, es Benninger y Foxley, que fueron pilares clave. También la patrulla juvenil desde el lado de la Y derecha. por el lado de la derecha estaba Sebastián Piñera, Andrés Alamán, Evelyn Matei, Alberto Claro. Espina. Y ese paradigma, si uno viaja en el tiempo y nos situamos hoy día en Chile, pero también mirando lo que pasa en el mundo, ese paradigma de moderación, de diálogo, de acuerdos para hacer reformas que son las que en definitiva te permiten hacer que las cosas pasen, Mm. se ha ido perdiendo. ¿Ya? Sí. Y tú escribiste hace poco una columna donde eras pesimista respecto al centro, Sí. la desaparición del centro. Y queríamos preguntarte sobre eso, si es una desaparición temporal, es estructural, se puede recuperar, ¿cómo ves tú eso? Oye, y cito a Ascanio Cavallo en una de sus últimas columnas, comillas, el centro ha muerto hasta nuevo aviso. Cierro comillas. Sí, pues yo creo que nos está pasando eso. Bueno, es bastante visible, ¿no? Lo Es que le visible. pasó a Carolina Toá es algo que no habríamos imaginado 5 años atrás, digamos. No, yo creo que hay un efecto de polarización que debe tener varias capas, como son siempre estos fenómenos, ¿no? Una de orden sociológico, ¿verdad? Con este sentimiento de sentimientos de haber sido abusado, de estar siendo abusado, muy a flor de piel, que no es un tipo de sentimiento que tuviera mi generación, por ejemplo, ¿no? La nuestra tampoco. No, po. Hasta nuestra generación era como, el mérito era como ser hijo del rigor. Claro, claro, claro. Y además eso tenía una valoración. Mm. Hoy día es como, no está claro, digamos. Debe tener esa capa sociológica, debe tener alguna otra de orden más político. Pero para mí, que vengo del mundo de los medios, la más ostensible es el mundo de las redes. Yo creo que Los algoritmos, muy claro. polarizante, Sí, sí. digamos. Muy polarizante. O sea, el diálogo que se lleva en TikTok o en cualquiera de estas plataformas no es el diálogo normal. Y hay una cosa que se dice poco en Chile, a propósito de lo que tú señalas. Chile tiene una penetración de Internet Salvaje. vía teléfono o cable, fibra, que es de país de país desarrollado. Totalmente. O sea, es por lejos la más alta de la región. O sea, Por acá lejos. lo que pasa en redes llega rápidamente a los teléfonos de Así todos. es. Así Hay más es. teléfonos que personas en Chile. No, hoy día deben haber, no sé, 15, 18 millones de smartphones dando vuelta en el Claro. país. Y con una intensa actividad de este tipo de sistemas. Ahora- Y es polarizante en todo el mundo. ¿Ah? Sí. O sea, los grandes centros universitarios sobre la prensa en Estados Unidos llevan diciendo esto hace rato. Ya, pero, ¿Dónde? pero ¿a quién polariza? Porque uno puede distinguir diferentes grupos, ¿no es cierto? Uno puede hablar del ciudadano más interesado en la política, que lee los diarios, y que por lo tanto que puede tener una visión quizás más adversarial, o también más racional de la política de viejo cuño,
pero tienes una capa entre medio grande, sobre todo con el voto obligatorio, que uno diría gente como que, no sé, estoy planteando una hipótesis, o no le interesa y lo que le digan le entra y le sale por acá, o tal vez es precisamente una esponja absorbente de la polarización que circula en redes y algo le queda, digamos. No sé, ¿cuál es tu mirada? Yo creo que El segundo. que esa gente es la más expuesta, digamos, ¿no? Es la gente que entra a la política en forma muy episódica, que dice, no sé, va a opinar sobre Carolina Toá, ¿no? Y lee una cosa salvaje ustedes han visto seguramente, sí, pues las tienen que haber visto, las encuestas que te dicen dónde se informa la gente. Se informa en WhatsApp. Hoy Esa día- es su familia. Sí, es su grupo esta de semana amigos. la Academia publicó un especial, 74% de las personas, su primera fuente de información es WhatsApp, Claro. después Facebook, después Instagram. Y ahí es donde tú sabes perfectamente que circulan muy bien las mentiras, Claro. la información falsa. Los videos trucados. Oye, el Claro, último libro no. de Harari, Nexus, Nexus, sí. hace un muy buen relato de esto, del impacto en la política de los algoritmos, y el ejemplo más emblemático es el caso de Brasil con Bolsonaro. Claro. Porque Bolsonaro hasta poco antes de la elección era un candidato excéntrico, un radical libre, digamos, ¿no? Una falla de la Matrix. Y Facebook, y lo relata muy bien Harari en este libro, Facebook fue la plataforma Claro. a través de la cual él logró construir una base política porque su discurso polarizante, el algoritmo lo identificó como algo que básicamente hacía que Meta, la compañía propietaria de Facebook, plata. ganara más plata. Claro. Entonces lo empezó a visualizar mucho más. Claro, Impresionante. claro. Sabemos que los rusos están usando intensivamente Sí, las sí. redes, ¿verdad? Los chinos. Bueno, O sea, Donald Trump creó su propia red social. bueno. Oye, pero imagínate. teníamos, no sé, hace poco tiempo atrás, y yo lo escuché de muchas intelectuales y políticos, esta idea de que los políticos profesionales estaban polarizados, pero la sociedad chilena no. Entonces No. tú no te compras tanto esa tesis. Nunca me la creí, Ya. nunca me la creí. No. No, porque tú veías en la calle las discusiones, incluso en las propias familias, digamos, ¿no? Que iban tomando distancia cada vez mayor, una especie de... Y el estallido fue muy fuerte eso. El estallido, la interpretación del estallido Sí. es muy polarizante. Muy Sí. polarizante. No la hemos resuelto. No. No. Ni siquiera Y nos todavía nos falta información. Mucho. Todavía no sabemos. Oye, Esa- vamos, claro. tenemos que ir a una pausa y vamos a volver con la información que falta el estallido. Ay, Ah, no van a cambiar, no, no van a dejar de Tenemos una pamita, una sintonizar. primicia. Ya, vamos y volvemos después del corte en la hora liberal. Estamos de regreso a la hora liberal junto a Ascanio Cavallo, Premio Nacional de Periodismo del año 2021. Sí, efectivamente. Eso lo recibiste de manos Del presidente Piñera. del presidente Piñera, Sí. mira. Mm. El último premio nacional que le ha tocado entregar, probablemente, último año de su mandato. Claro, porque después pues, ya... Muy merecido salió. premio, transparencia. ¿Y tú eres más periodista, amante cinéfilo, analista político? ¿Cuál es la pasión? Pucha, es que cinéfilo uno se convierte, esto es como los clubes de fútbol, ¿no? En la preadolescencia. Claro. Ahí es donde tú agarras esto como hobbies, ¿no? Después ya se convierte, en mi caso, es una casualidad que haya sido periodista, se me juntó eso como para ejercerlo profesionalmente, pero el gusto por el cine es muy anterior. Esa es una pasión. Claro, es muy anterior. Ignacio, tú querías... Sí, no, quiero volver sobre este tema de las redes, la Mm. polarización, y indagar sobre la pregunta si esto es estructural, o sea, sin vuelta, o son ciclos. Y déjame elaborar la siguiente hipótesis, a ver qué piensas tú, porque si uno vuelve a la idea de que hay un conglomerado de votantes apolíticos que hoy día además tienen voto obligatorio, y que son en muchos aspectos frutos del desencanto, y por lo tanto permeables, ¿no es cierto?, a buscar cambios radicales que le alivien su dolor emocional. Claro. A soluciones mágicas, pongamos Así antes es. ese grupo grande, su fuente de desencanto, que además uno la entiende, es por una democracia que le falta delivery, por así decirlo, Mm. que se demora mucho, o que no resuelve, o que los políticos están en su propio mundo. Ok. Entonces emergen como alternativa las voces
con soluciones mágicas, con frases efectistas, con que esto es de voluntad, de actitud, que yo voy a terminar con la UEFA, bueno, todas esas cosas, y que atraen, ¿no es cierto? Y que pueden ser funcionales a hacerse del poder, pero una vez en el poder se van a encontrar con el mismo problema, que es el delivery, porque el mundo con guitarra es distinto que la vocería en campaña. Y entonces mi pregunta es, si ese delivery, como debiera ocurrir, falla, ¿hay acaso una posibilidad de que esa misma ciudadanía diga en realidad los vociferantes de lado y lado nos sirven mucho, pareciera? O sea, que se vuelve a centrar el Y péndulo. que se vuelva a dices tú. centrar y que parece que lo que mejor podemos aspirar es a tener un espacio de democracia con diálogo para que hagan los cambios que uno espera, sin la velocidad que uno quisiera tener muchas veces, pero al menos que ocurra. ¿Cómo lo ves tú eso? Claro. Déjame decirte que la otra razón para pensar que las redes tienen un papel muy importante es porque este es un fenómeno mundial, Ujú. ¿no? Eso es lo único que compartimos con el resto del mundo, con claridad, digamos, el uso de... yo creo que también pasa a escala mundial que hay una frustración no solo con la democracia, sino que con los sistemas políticos en general. Una frustración derivada de lo que tú llamas el delivery, digamos, y del hecho de que probablemente las expectativas hoy tienen otra escala, Claro. ¿no? Más inmediatez, además. Sí, pues ya no son solamente el pasar del segmento social B al A, no, son un poco más grandes que eso, ¿no? Son educación de gran nivel, capacidad de viajar, idiomas, en fin, cuántas cosas. Eh, pero no está completamente demostrado, no es totalmente evidente que los autócratas que han llegado al poder bajo este paraguas estén fallando, ese es el problema, digamos. No, No están, le está yendo bastante bien. sí, no lo están haciendo peor que la democracia. Claro, Víctor Orbán, uno vería en Hungría, que sigue siendo muy popular. Bueno, Rumania, ¿verdad? En Rumania anularon el año pasado una elección por la estridente interferencia rusa Claro. a través de TikTok. Oye, y uno incluso diría que Putin, que el autócrata por definición, definición, digamos, sí. y malo, y en fin, era ex KGB, todo lo que tú quieras. Pero claro, desde la perspectiva rusa, Putin ha logrado algo que está en el ethos ruso, Totalmente. que es recuperar esta identidad eslava, imperial. Imperial. ¿Ah? Sí, claro. No, a Putin no sé. Le está yendo mal con la guerra en el sentido que no eran sus expectativas, pero desde el punto de vista de la gestión interna no le ha ido tan mal, ¿no? No le ha ido tan mal a regímenes, bueno, hasta ahora, como Irán. Ahora guatea un poco, sí. En Irán tú tienes elecciones de primer ministro, pero a los ayatolas no se No, les eso no toca, los mueve nadie. Entonces, después tienes toda Europa muy convulsa entre elecciones bien polares. Una Europa que generalmente era moderada. ¿Ah? Lo peor que tuvo Europa, aparte de la Guerra Mundial, fue la Guerra Civil Española. Claro. Pero España, desde los 70 para adelante, ha sido un ejemplo de moderación, Sí. aun cuando también fueron desapareciendo los partidos de centro. Ese es un detalle olvidado. El equivalente a la O democracia sea, uno diría cristiana. que el socialismo democrático, el socialismo no marxista europeo, que era básicamente España y Francia, Claro. está muy maltratado. En Francia no existe hoy día. Y en España es una cosa bien incomprensible, No, bien Y ahora- salpicada de ininteligible. escándalos de corrupción que los Sí, tienen contra las cuerdas. y con alianzas espurias, digamos. Oye, pero déjame hacerte, porque yo deduzco de tu reflexión de que estás bastante pesimista respecto al futuro de la humanidad y de Chile, pero en el caso chileno, uno diría, claro, está por un lado la emergencia de Kaiser, Kast, por el otro lado murió el socialismo democrático, o al menos va a estar por un rato en la lona, y está la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, pero igual ahí hay una cosa que es como un poco como, no sé si que contradice el argumento, pero en el fondo, el éxito de Janet Jara, y yo creo que también el éxito de José Antonio Kast en esta vuelta, es que se han vestido con cierto ropaje de moderación. Puede ser Sí. estratégico o puede ser, Real. real, puede haber alguna convicción. Yo creo que es más estratégico, pero Janet Jara, básicamente su campaña es no ser identificada como comunista, y Kast tuvo, no sé si la suerte, la habilidad o lo que sea, de
de que le apareciera por la derecha Claro. ciertos desafiantes que finalmente los logró manejar bien. Y hoy día no aparecen, no es No. la frontera final de la derecha. No. No. Estoy de acuerdo, han hecho ese movimiento, pero yo creo que está claro que en ambos casos es táctico. No representa una convicción profunda, digamos, ¿no? Si tú crees en la centroizquierda y la socialdemocracia, no militas en el Partido Comunista, digamos. Obvio. Desde los 15 años. Claro, eso es totalmente... A menos que las ideologías no sirvan de nada y no en ese, señalicen claro, nada, digamos. claro, Oye, exactamente. ¿qué En ese opinas caso tú? no milites. digamos, Oye, y claro. entonces, ¿qué opinas tú? Dicho eso, entonces ya, está bien. Es táctico, en fin, es un puro riesgo para la democracia, que los extremos se apoderen de la escena política. ¿Qué opinas tú de este debate que se ha dado entre Carlos Peña y algunos analistas intelectuales de la plaza respecto al anticomunismo, ¿no? En el sentido no de que el anticomunismo se aleje de la campaña, sino que en realidad entraña un peligro para la democracia, porque los comunistas al final no son democráticos, no creen en la democracia, tienen inspiración marxista-leninista y al final van a ir por los canales de la democracia, pero una vez que tengan el poder lo van a destruir y se afine, digamos. Claro. Yo la verdad que no le encuentro muy interesante ese debate. ¿Ah? No lo encuentro porque, a ver, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? ¿De que ser anticomunista es querer eliminar a los comunistas? No creo, eso ya no ocurrió ya. O sea, digamos, ocurrió bajo una dictadura, parcialmente, y eso tiene otras raíces, otro contexto histórico. Por lo tanto, ser anticomunista en ese sentido es anacrónico, no creo que queden anticomunistas. Pero decir que eres anticomunista, como lo dice, no sé, Raymond Arón, ¿verdad? Tiene Que es sentido. un liberal, tiene sentido, porque lo que está diciendo es lo mismo que cuando tú dices que eres antifascista. O sea, yo creo que en este debate la pregunta era si es razonable, es decir, si hay buenas razones y argumentos para tener temor de que un eventual gobierno sea encabezado por una presidenta genuina y profundamente y estructuralmente comunista. Claro. Y Yo que eso es creo- un yo- riesgo para nuestra democracia. Y yo creo que hay razones evidentes de esa percepción. ¿Ah? Lo que es distinto del anticomunismo Sí, que usted llama de es distinto. proscribir Mira, o de... Claro. Lo que pasa es que la evidencia, no hay que ir a Lenin, digamos. Tú dices, el Partido Comunista chileno jamás ha cuestionado a Venezuela, ni a hablar de Cuba. En su declaración de principio, siguen señalando que la inspiración es marxista-leninista, con lo que aquello pueda significar, pero que por de pronto no es sinónimo de democracia. No. La democracia instrumental. En Claro. los tiempos del estallido social, a mí me parece que su conducta fue completamente reñida con los principios democráticos. Sí, Ampararon, toleraron o incluso Estoy estimularon de la acuerdo. violencia. estoy de acuerdo. Y hubo un episodio que el presidente Boric, que hoy día se ha recordado poco, hizo una cierta advertencia sobre la situación de Cuba. Cuando fueron estas protestas hace un año, 2 años atrás, habló de la gravedad y la necesidad de un proceso de democratización y el Partido Comunista le saltó el cuello. Los diputados comunistas, Lautaro Sí. Carmano, te dijeron que no sé qué está hablando el presidente de la República. Mm. Sí. No, yo estoy de acuerdo. No creo que nada de eso sea distinto de lo que es el Partido Comunista Chileno. Hay que mirar su contexto, su desarrollo histórico. Es verdad que no fue el partido extremista hasta el año 73, digamos. En la gestión en el gobierno de Allende fue el partido moderado, eso es verdad, frente a los locos del Partido Socialista, digamos, y del MIR, ¿verdad? Y el MAPU también. Y parte del MAPU. Parte del MAPU. Sí. Pero el año 81 cambió todo eso, ¿verdad? Se adoptó una doctrina armada, en fin, se hizo la autocrítica respecto del periodo de la Unidad Popular para llegar a la conclusión de que necesitaban un aparato militar. Tú Que entre puedes paréntesis decir- se formó en Cuba. Claro, se formó en Cuba, se formó en muchas partes, se formó en Libia, se formó en casi todos los lugares donde se formaban los terroristas de aquella época. Y el propósito era formar un ejército. Nada de eso es discutible. Son facts, digamos, ¿no? Son hechos. Ahora, por supuesto que después las cosas han ido cambiando. No, yo no creo que esté en la línea de formar un ejército paramilitar. No, pues no. No, ¿verdad? Pero no me cabe duda de que sus planteamientos económicos no han
no han cambiado Sí, demasiado. Es cosa de siempre mirar lo la que digo- convención constitucional. Sí, pues, yo lo que digo, Claro. ponte tú un test ácido que es en un ámbito nomás, pero yo creo que señaliza bien el punto. ¿Cuál hubiera sido la actitud, cuál sería en un eventual gobierno de Janet Jara la actitud de política internacional respecto a las dictaduras de nuestro vecindario que el Partido Comunista abraza? Porque en el caso del presidente Boric, él ha sido súper Mm. valiente y taxativo Sí. en decir Venezuela es una dictadura, Nicaragua una dictadura, con Cuba se ha querido Sí. meter menos, ¿ok? Menos. Pero eso habla de cuál es la política, la mirada de Estado de Chile Mm. respecto a esto, en base a principios objetivos. ¿Cuál sería la mirada de Janet Jara en ese sentido? Una buena pregunta, creo yo, ¿no? En fin. Sí, hay una pregunta abierta respecto de las relaciones exteriores con todos los candidatos menos con Evelyn Matei. Sin duda. No sé cuál es la referencia que usaría Kast y tampoco no sé cuál es la referencia que usaría Jara. Es tal el vacío ahí que aparecieron unos ex embajadores de la Concertación ayer, ¿verdad? A formar un referente como para hacerle la política Es interesante exterior. ese punto, claro, porque por otro lado, José Antonio Cast y Kaiser también son anti instituciones multilaterales, Claro, el ONU, la claro. OMS, Pero etcétera, yo muy a la acá- Trump. Pero yo acá, si me preguntas cuál es la referencia internacional que veo, te diría, no sé, a Bascal, Por supuesto, claro. ¿verdad? Porque va mucho a verlo y qué sé yo. Vox Bueno. en España. Y claro, y la de Kaiser es Milei, digamos, pero porque Milei trata bien a la familia Kaiser. Mm. Bueno, Eh, Kass ha estado en Salvador, visitando las cárceles de Bukele, en Hungría. no, Kass ha hecho más cosas y yo creo que es más ilustrado también, es más inteligente, más lleva más tiempo en Más esto. orgánico, institucional. Tiene staff, digamos. Sí, claro. Tiene staff. buen equipo tiene. En esta- Pero efectivamente estas referencias que son importantes están desdibujadas en todos los casos y yo creo que sí, Janet Jara ha hecho un esfuerzo por distanciarse de la línea, no sé si más dura, pero de la línea más ortodoxa. O sea, al parecer está del dando de baja al que era su economista de cabecera, digamos, Yo la escuché en la radio darlo de baja. a Fernando completamente. Carmona, Lo dio de hijo de baja. Lautaro Carmona. Totalmente. Oye, pero volviendo a la parte, a la pregunta de este vacío, aquí en Chile y en otros países, si es transitorio o es más permanente. Mm. Tú sostenías la tesis de que puede ser más permanente toda vez que los extremos que reemplazan o que llenan ese espacio hacen delivery Sí. en ciertas cosas, ¿no? Entonces, por de pronto, si uno ve Orban, el tema inmigratorio, entonces ya, está cumpliendo con su palabra. Mm. Pero la pregunta es si eso al final es suficiente, porque al final del día eso puede ser higiénico para una determinada demanda, incluso el tema de la seguridad, que siendo tan fundamental en Chile, es como el desde que uno tiene que tenerlo controlado en cualquier democracia. Pero una vez resuelto eso, las personas lo que esperan es tener mejor calidad de vida, y ahí que un país crezca, ¿no es cierto?, que genere oportunidades, que su educación funcione, son desafíos de talla mayor, Mm. que no se solucionan simplemente con la polarización. Van a requerir volver a alguna parte de acuerdo para hacer reforma. Entonces, ¿cuán transitorio permanente puede ser este proceso en función de los éxitos que estos extremos cuando llegan al poder son capaces de asegurar sobre algunas variables, pero no sobre todas las variables? Claro. No, es una excelente descripción, Ignacio. Yo no sé cuánto va a durar este ciclo, no creo que nadie lo sepa. Este ciclo mundial, creo decir, ¿no? Solamente observo que existe y por lo tanto, digamos, trato de armar de eso una cierta conclusión. Pero tú tienes razón en lo fundamental. Estos regímenes no terminan cumpliendo quizás cumplan sus promesas, pero no cumplen con las expectativas. Yo creo que el caso más fuerte en esto es China, ¿verdad? China está decreciendo. Ujú. Su crecimiento se ha ralentizado a menos de la mitad. Tiene una bomba demográfica prácticamente haciendo tic-tac en la puerta, digamos, ¿no? Bueno, a partir del 2023 la población china Empieza a caer, fíjate. O sea, tremendo, digamos, ¿no? Va a tener que sostener un sistema de pensiones imposible. Entonces, no, claramente yo creo que van camino a ciertos índices de fracaso, a ciertos grados de fracaso. China va a tener este problema con su población, ¿no?
capaz que cumpla la promesa de reunificar Taiwán por la fuerza, pero no va a cumplir la otra. Sí. Putin, ¿qué puede hacer Putin? Ya, digamos, el país está quebrado, ¿verdad? No se va a recuperar rápido. La guerra no le resultó con la velocidad que quería, se encontró con no solo con la resistencia de Ucrania, sino también de Europa, que yo creo que no esperaba una Europa Más débil, sí. más débil. Entonces, van camino a un grado de fracaso. Ahora, ¿qué lo sustituye? Eso ya no me queda tan claro. Claro, porque al final si uno mira la historia un poco más larga, en general los caudillos autócratas terminan mal, por regla En general. general. Salvo casos muy particulares, el comunismo chino, el comunismo en Cuba, digamos, que terminan mal desde el punto de vista de los resultados de lo que propusieron, pero no terminan presos, no terminan muertos. Claro, pero la sostenibilidad de esos regímenes autócratas tiene dos componentes, o sea, dos alternativas. Una es que tú seas una dictadura sangrienta, como fue el estalinismo, ¿no es cierto? Entonces Sí. tú puedes tener al país en la miseria Claro. y mantenerte arriba porque lo tienes controlado por la fuerza. Pero en autocracia, donde existen ciertas reglas democráticas, que muchas veces son Semidemocracias, alteradas, claro. semidemocráticas, pero muchas veces son alteradas, pero no todas, en alguna momento se hace carne que si el país no progresa te pasa la cuenta, digamos. Claro. Y Porque la gente, las personas, todos vivimos de expectativas y queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, no existe tal cosa como un periodo largo de miseria sin que tú cambies al gobernante, No, a menos no que estés en existe. Cuba, ¿no es cierto? Donde hay una dictadura donde eso no puede ocurrir. Claro, no, por supuesto. Es el caso muy visiblemente el caso de Irán ahora, cuando se revela, ¿verdad?, que el país está mal. Claro. Y que la oposición interna, la disidencia, tenía sus bases en esto, en el malestar. No era solamente antiteocracia. Y probablemente Nicaragua, después de Ortega, No, Nicaragua, claro, va a haber otro- seguro que es un desastre, Sí, como pues es se va a desplomar. Venezuela. el problema es que toma harto tiempo eso. Toma tiempo. Entonces eso es lo que yo no sé. ¿Te fijas cuánto puede durar este ciclo? Oye, ¿nos tenemos que ir a una pausa? Y volvemos a estar Solo entretenidos. recordar que el universo tiene 13.800 millones de años, la Tierra tiene como 4.500 millones de años, el ser humano 70, 80.000 años y la democracia poco más de 200. Claro. Entonces si uno pone las cosas en perspectiva, esta es un suspiro que apareció, si fuese un reloj de 24 horas, la democracia apareció 3 segundos antes de la medianoche. Sí. Y los dinosaurios reinaron durante 160 millones de años. Así que eso, vamos a una pausa y volvemos en la hora liberal. Estamos de regreso en la hora liberal con Ignacio Briones y con Ascanio Cavallo, periodista, Premio Nacional de Periodismo, crítico de cine, columnista además, multicolumnista y panelista de medio en La Tercera, en El Mercurio, en Radios Amigas, la podemos nombrar, la radio de Canal 13, director de medios, de revistas como la revista Hoy, el diario La Época, decano de periodismo. ¿Algún otro antecedente biográfico que no hayamos, No. importante, que no hayamos, No. cocinero, No. deportista? No, me da el tiempo. Nada de eso, ya es suficiente con... Oye, un tema que tú... Oye, espérate, porque yo sé Antes que de tú vas a pasar al decir, no, siguiente- quería hacer una última reflexión, pregunta, no sé si cómo llamarla. Pero que es la siguiente, ¿no? O sea, y esto creo que también se lo leí alguna vez a Harari. Si uno piensa en la democracia, que es como una tecnología, una tecnología para agregar, para tomar decisiones colectivas, ¿no? Mm. Es un método para tomar decisiones. Por lo tanto, como todo método no es infalible, es cambiable, Claro. se puede. Ya. Me quedé pensando a propósito de lo que tú decías de las redes y los algoritmos. Hoy día, con las toneladas y toneladas de información, ese método para tomar decisiones de manera descentralizada, conceptualmente ya no es tan necesario. O sea, yo he escuchado gente que plantea, podemos tener así como un super robot, digamos, lleno de datos, que tiene los mejores datos y con la inteligencia artificial que tome las decisiones por nosotros. Y yo creo que ese es un jaque y un riesgo súper grande para la democracia. Sí, muy grande. Que va paralelo a lo que estábamos hablando de la polarización. Y lo otro que te quería decir es que
también llama la atención que en este mundo de alta tecnología, muchos datos, capacidad de procesamiento, inteligencia artificial, sin embargo, las campañas todavía puedan ganarse por aquel que es capaz de hacer las promesas más efectistas simplemente. Que eso sea suficiente para llegar al poder. Y ahí viene la pregunta, bueno, ¿y después qué? ¿Soy capaz de hacer el delivery? Claro. Pero los titulares, cómo yo los ponga y en TikTok y son virulentos y tiene un adversario claro que engancha, es suficiente para llegar al poder más que antes, pero no sé cómo lo Claro. administras después, digamos. Que Es una pregunta complicada. Yo nunca, fíjate que nunca he creído mucho en los profetas del mundo digital. ¿Ah? Nunca me gustó el tipo de biografías que muestran como los grandes héroes de Palo Alto, digamos, ¿no? De las mega, de las Los mega Zuckerberg, empresas. los Sam Sí. Altman. Nunca me convenció ese mundo y hoy día es más claro que nunca que en verdad son oligarcas, como los rusos, son digamos, oligarcas, ¿no? Son tecno-oligarcas. Claro. Y para ellos es más interesante tener su máquina funcionando que contribuir a la democracia, a la sociedad, lo que sea, digamos, ¿no? No, cero, le importa No, les da lo poco y mismo, nada. y supongo que tampoco eso es tan malo, ¿no? Sería Son- peor que fueran predicadores. claro, ¿no? son como los nuevos Robert Barons. Claro, exactamente. Bueno, pero dicho eso, hoy día, por la fuerza, probablemente más que por el entusiasmo, están todos con Trump. Finalmente desenmascararon esa como Mm. voluntad autocrática que estaba latente en ellos. Entonces, yo creo que las redes involuntariamente tienen este sesgo, pero ya no cabe duda de que hay que tener ojo con la inteligencia artificial, Mucho. porque ese sesgo puede estar de nuevo y con una herramienta que aparentemente es más peligrosa, ¿no? Efectivamente, yo creo que para muchos de ellos hay una cierta utopía implícita en su desarrollo, que es esto, ¿no? El gobierno de la Inteligencia tecnología. artificial, claro. Bueno, y la idea de crear una superinteligencia. Exactamente, claro. De hecho, no deja de ser curioso que es muy buena esa película La Red Social, ¿no? Sí, Sobre el po, fundador de claro. Facebook, Mark Es buena, Zuckerberg, buena película. que el creador de la principal red social es un tipo completamente asocial. Asocial. Sí, Asocial. es verdad, es verdad. Una cosa Y que y por eso probablemente la creó, la película algo muestra, porque su dificultad o incapacidad para relacionarse normalmente con Claro. la gente la suplía de esta manera, ¿no? Y lograr un poquito como de aprecio por parte de sus compañeros en Harvard. Y sospechoso de fraude, además. Además. Claro. Claro, que estafó al A menos uno de los socios, claro. algo le robó a los socios, ya, entre comillas, amigos. Oye, y un tema que tú has tratado a propósito de los riesgos de la democracia, el vaciamiento del centro, en fin, los algoritmos, la inteligencia artificial, es, te voy a citar una de tus últimas columnas, que dice así, comillas, Chile ha sido objeto de una silenciosa, civilina e inaparente declaración de guerra Ah, al Estado por parte del narcotráfico. mm. ¿Tan así? Sí, yo creo que cuando ya te metes con las Fuerzas Armadas, ya es la guerra. Y Esta es la nueva guerra, yo ligas creo. mayores son esas. Sí, pues, claro. Lógico, Colombia, lógico. Ecuador, México. Tú sabes que te aprietas las manos si te pillan ahí, digamos. Así que, pero esta es la nueva guerra. ¿Ustedes vieron Sicario? No, no la he visto. ¿No? ¿Buena? Sí, ¿Recomendable? está bien, sí. Seguramente está en alguna de las redes. Sicario, Sorry. película. Sicario, sí. Una película sobre el narcotráfico en la frontera de México con Estados Unidos. ¿Esta Sicario no es la no es Sin lugar para los débiles? No. ¿No es la misma? No. Esta es Que solo, también es en la frontera y también es un sicario. Sí. Este es solo narcotráfico, digamos, Ya. ¿no? Y bueno, pero hay un momento de esa película en que llevan a una gente que está escéptica, que no le gusta mucho lo que están haciendo, porque están tomando detenidos si fuera de las órdenes judiciales. Y entran a Tijuana. Ujú. ¿No? Capturan a un tipo, lo sacan de Tijuana y entonces en la noche hay balaceras por toda la ciudad, porque se está resolviendo el problema del poder vacío, ¿no? Y el agente le dice a ella,
esta es la nueva guerra, ¿no? Acostúmbrate. Esta es la nueva realidad que vivimos, bueno, en casi todas las ciudades fronterizas de Estados Unidos. Ahora ya es casi todas. Oye, aquí Oye, para pero- darle, perdón, el punto al destacado crítico de cine, Sicario 2015, se puede ver en Amazon Prime Video Ah, y en bueno. Apple TV. La voy a ver. Y está protagonizada por Benicio del Toro, Emily Blunt y Josh Brolin. Claro. Oye, yo quisiera escudriñar un poquito más en este punto, porque efectivamente los casos que conocimos y del ejército y ahora la Fuerza Aérea, si uno los junta con la liberación de este sicario, que a mí no Oye, me, que no no, se llamaba como decían que se llamaba. no me cuentan, Tampoco. para mí no es un error, yo no creo en ese tipo de errores. Más casos de fiscal, o sea, acá evidentemente hay un cáncer que se nos ha ido metiendo en las instituciones fundamentales. Cuando lo dijo Evelyn Matei hace como un año, le sacaron la mugre, que irresponsable. Bueno, hoy día es un hecho. Y a mí todo esto me lleva a la siguiente reflexión, que no sé qué pensáis tú, Ascanio. Solemos, y en las campañas se suele centrar el debate con respecto al crimen organizado y el narco en la parte represiva. Y que está muy bien, y las cárceles, y que la mano dura, y que yo tengo actitud, y con esto basta. Pero esto es una cadena, es una sucesión, es como un edificio con varios pisos, ¿no? Donde el primer piso es, Absolutamente. yo tengo que detectar a estas redes, tengo que generar el marco probatorio para que la prueba permita que lo sequemos en la cárcel, y también requiere poder anticipar este tipo de infiltraciones que estamos conversando. Todo eso se llama inteligencia y contrainteligencia. Y eso pareciera estar bastante ausente del debate, y me temo que llevándolo simplemente a la parte final que requiere estos componentes previos, nos vamos a seguir engañando y haciendo trampa en el solitario. Porque acá, cuando se te meten en las Fuerzas Armadas, cuando se te meten en la justicia, o se te meten en la fiscalía, ya hablamos de palabras mayores. Claro, ¿no? claro. Es un atrevimiento mayor. Tremendo. Hay que tener cierta seguridad en sí mismo para meterse con las Fuerzas Armadas en cualquier país, no digo solo en Chile, ¿no? Puede que otras sean más aparentemente fáciles, pero yo creo que sí, que hay un principio de cáncer. Es bueno que lo hayamos detectado ahora. Tampoco conocemos exactamente la profundidad. Claro. En algunos casos ya había habido varios viajes previos, o sea, no es Ahora, que... lo del ejército es interesante en un sentido, que lo identificaron ellos, Sí, a través de sus propios Y la Fuerza mecanismos Aérea de también. control. Y la Fuerza No, Aérea pero la también. Fuerza Aérea fue más azaroso, fue una maleta que no Una se maleta, registró y claro. que... No, en el caso del ejército hubo una investigación, al parecer enriquecimiento más allá de las posibilidades de las que tiene un funcionario del ejército. claro. Pero me cacháis que el punto es súper relevante, porque en parte del discurso es más o menos, y vamos a pedir a las Fuerzas Armadas que nos ayuden en el combate del narco. Pero si tú no te haces la pregunta previa de cómo yo aíslo el que las Fuerzas Armadas sean capturadas, no solo no sirve de nada, sino que estáis empeorando el daño, digamos, porque estáis confiando que este es un brazo que te ayuda, Sí. y si está infiltrado por el otro lado, el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, yo simplemente quiero poner el acento que este tema es de una complejidad gigantesca, Sí. Gigantesca. pero todas las complejidades requieren una gran cosa que en Chile no tenemos, que es inteligencia. Y sofisticada, o sea, yo acá sería partidario importarme la asesoría de los mejores del mundo, venga a armarme el sistema que usted tiene. Claro. Y eso Claro, se demora claro. y es tiempo. No es Sí, tan ahora una precisión, porque tenemos poca o muy baja capacidad de inteligencia local, digamos, de asuntos internos, por llamarlo de alguna manera. Pero en general las Fuerzas Armadas sí tienen mayores capacidades de inteligencia porque tienen equipos de inteligencia que operan para los propósitos de la inteligencia del ejército. El problema va a ser cómo hacerlo como buena contrainteligencia Claro. respecto a un Contrainteligencia, fenómeno claro. que es local y que es global, que es el del Claro. crimen organizado. Claro. Bueno, lo que sabemos, pero también es por las circunstancias como objetivas, ¿no? Es que nuestra mejor inteligencia está en la Armada, Sí. Sí. ¿verdad? Pero eso es porque, ¿verdad? Están los puertos, y los puertos son las cosas más contaminadas del planeta en materia Sí. de O narcotráfico. sea, la droga sale por los puertos. Sale por en los, su gran transita mayoría. por los puertos, ¿verdad? Entonces, tiene un buen motivo para tenerlo, pero en el resto, yo no tengo noticias de que tengamos un gran dispositivo. Pero yo creo que tú apuntas correctamente cuando dices que esto es un problema como sistémico. No sé si todo se reduce al final a la inteligencia. Hay que abordar el problema de las cárceles. Las cárceles ya son otro tema, digamos, ¿no? Hay que abordar el problema del proceso penal.
ya merecería una revisión el proceso. Y esta historia de las filtraciones, el papel de los fiscales, ¿verdad? Lo demuestra. Habría que echarle una revisada, una puesta al día al proceso penal. Es más difícil meter a un narcotraficante a la cárcel que no sé, porque meter a alguien por un delito de opinión. Entonces tenemos un problema bien sistémico. Oye, no- Y ahí es cuando aparecen estos especies de tumorcillos, ¿no? Que se Y expanden. piensa Nos quedan 15 piensa una segundos. cosita, este bloqueo de los celulares en las cárceles, Mm. que se hizo con bombo y platillo, se licitó, empresas, y no ha funcionado, se lo No siguen funciona, hablando. claro. Y no funciona si es que tú tienes adentro personas, autoridades que hacen o que permiten que no funcione. Claro. Acaban de pillar un gendarme que tenía una macuca de Sí, pues, por para eso te digo. pasar adentro, como con 200 celulares lo pillaron. Claro. Oye, y una última pregunta, nos tenemos que ir muy corto porque nos pilló el tiempo. ¿Consideras tú que la respuesta del gobierno frente a esto que es tan grave estuvo a la altura de las circunstancias? ¿O ha estado? Del Noticia, gobierno- noticia en desarrollo. Del gobierno no lo tengo tan claro. Me parece que se armó un lío ahí tonto con la contienda de competencia, Sí. que no era importante. Pero yo siento que sí había una reacción institucional global, digamos. De opinión pública. Yo creo que el ejército, por ejemplo, está muy consciente de este Sí. problema. La FACH parece haberlo descubierto. No, yo creo que la reacción institucional fue bastante razonable. Todavía, Podría ser mejor. todavía quizá, nos pero- sorprendemos, que no, es lo sí, bueno. Sí, yo creo que sí. Ascanio Caballo, muchísimas gracias. Antes de irnos, no podemos no preguntarte alguna recomendación cinéfila Te de acabo pantalla de- grande, na- o de, te además de acabo de dar Sicario, una. Sicario. pero otra, alguna más actual, reciente. Hay poco, ¿ah? Poco. Bueno, hay mucha gente que he escuchado que lo ha pasado bien con Fórmula 1. Yo la vi muy entretenida. Yo no la he visto Apasionante. todavía. Claro. A la pantalla gigante verla. Ah, sí, sí, además que el ruido, el sonido, los autos, todo, es parte de la magia del cine. Claro. Es parte de la magia del La cine. pantalla grande, digamos. ¿no? Exacto. Sí, que no hay que... Ascanio Caballo, muchísimas gracias. Ignacio Gracias. Briones, nos vemos Muchas la gracias próxima a ustedes, semana pues. en la hora liberal. Chao, chao.